Chicos, buenos días, me alegra poderlos saludar, les habla mi Jenny Bayen. Eh, Quiero contarles que vamos a seguir trabajando nuestras temáticas en el área de trigonometría. Es importante que ustedes sean conscientes de que estas actividades las tiene que hacer muy juicioso, tiene que ser muy autónomo para realizar las actividades. Tal vez para algunos esta metodología va a ser un poco compleja, no vernos pues implica muchas cosas, pero créanme que voy a hacer todo lo posible para que podamos de pronto tener algunas aulas en las que podamos interactuar, en las que ustedes puedan, yo les pueda resolver dudas, preguntas que tengan. Créanme que es importante que ese trabajo lo hagamos porque pues el objetivo mío es que podamos trabajar de la mejor manera y ustedes puedan entender lo complejo de la trigonometría y el trabajo que se quiere hacer de la mejor manera. Entonces créanme que va a ser un trabajo muy importante. Lo primero que quiero hacer es hacer la retroalimentación de la tarea que dejé el día de ayer. Recuerden que más que una tarea es una actividad que usted puede hacer en el transcurso de la clase. Entonces, ¿cuál era el objetivo de mi clase el día de hoy? Traerles dos ejemplos que usted pudiera realizarlos con la información que se le dio anteriormente, resolviendo los triángulos de acuerdo a los dos casos que ya hemos visto. Vi algunas tareas, alcancé a ver algunas tareas. El objetivo es responder estrictamente a la pregunta que me están diciendo en el problema. Eso quiero que lo tengan en cuenta porque algunos escribieron todos los ángulos, todos los lados y la idea es dar respuesta a algo que me están preguntando. En este caso, el primer ejercicio decía lo siguiente. En un parque, dos jóvenes se encuentran separados por una distancia de 180 metros. Si uno de ellos ve un globo elevado exactamente arriba de él y el otro lo ve con un ángulo de elevación de 63 grados, la altura de los jóvenes es de unos 72 metros. Esa información era súper importante. ¿Cuál es la altura del globo? Antes de iniciar la retroalimentación, quiero contarles que debemos tener en cuenta lo siguiente. Es una explicación básica, la voy a dar rápidamente, pero usted la puede ampliar con información que puede encontrar en internet. Existen dos tipos de ángulos cuando se hablan de problemas de aplicación. Uno se le llama ángulos de elevación y otro se le llama ángulos de depresión. Normalmente en este tipo de problemas usted va a escuchar esos dos términos, entonces pilas. Ángulos de elevación, ángulos de depresión. La imagen es clara. Un ángulo de elevación es aquel que la visual va hacia arriba. Un ángulo de depresión es aquel que la visual va hacia abajo. Y ahí está determinado el ángulo por una horizontal. Eso lo deben tener muy en cuenta a la hora de resolver este tipo de problemas. Aquí vamos a mirar qué es lo que pasaba. Graficar es lo primero que vamos a hacer. Recuerden que cuando resolvemos problemas de aplicación, yo ya se los dije desde que empezamos a trabajar aplicaciones de Pitágoras, deben tener una gráfica, un procedimiento y deben tener una respuesta, dar respuesta a lo que les están preguntando. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, graficar. Decimos que tenemos dos niños, están separados por una distancia de 180 metros, que hay un globo exactamente debajo de uno de ellos, que uno ve el globo con un ángulo de elevación, ahí lo ubiqué, de 63 grados. Bien, que la altura de los chicos es de unos 72 metros. ¿Por qué esa altura es importante? Porque a mí me están preguntando cuál es la altura del globo. Eso es importante, chicos. Entonces, por favor, quiero que grafiquen bien, que entiendan bien cuál es el objetivo de este ejemplo. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Un ángulo y tenemos un cateto de ese ángulo. En este caso sería el cateto adyacente. Tenemos que hallar ¿quién? El cateto opuesto, que es donde está el signo de interrogación. Tenemos que hallar el cateto opuesto de esa parte, pero esa partecita la hallaré hasta la altura de la niña, que en este caso está ahí, y después le tengo que sumar la altura del niño. ¿Listo? Eso lo deben tener en cuenta. Continuamos. Listo. Bien,
Entonces, luego miramos qué razón trigonométrica me sirve para poder hallar la altura del globo. Entonces, si tenemos el ángulo y el cateto adyacente y necesito hallar el cateto opuesto, pues para ello vamos a utilizar tangente. Entonces, tengo tangente, el ángulo, me falta el cateto opuesto y voy a hallar el cateto adyacente. Entonces, vamos a reemplazar esos datos. Recuerden que debe utilizar su calculadora en modo de gradientes. Entonces, tengo el tangente del ángulo, que son 63 grados. X, que es el cateto opuesto, sobre el adyacente, que son 180 metros. ¿Listo? Luego de eso, recuerden que va a despejar, entonces dejo X solito. Si dejo X solito, 180 metros, pasa a multiplicar a tangente de 63. Eso me da, si lo hicieron en su calculadora, 353,23 metros. Esa es la altura desde la visual de la niña hasta el globo. ¿Listo? Me faltaría aumentarle la altura de la niña, porque es la altura total del globo, desde el suelo hasta donde está ella. Entonces, yo debo sumarle la altura de los niños. Entonces, tenemos 353,26 metros. Le voy a sumar 1,72 metros y eso me da 354,98 metros. ¿Listo? Y mi respuesta será: la altura del globo es de 354,98 metros. Bien, entonces para que por favor lo miren con lo que me enviaron el día de ayer. La idea es que estos ejercicios deben estar en el cuaderno de trigonometría. Coloque su fecha, como si estuviera en el colegio, su fecha, coloque lo que estamos haciendo en el día de hoy, la retroalimentación, que usted lo pueda escribir, lo pueda tener en cuenta, por favor. El siguiente decía: una torre de telecomunicaciones de 120 metros de alto proyecta una sombra de 80 metros. ¿Cuánto mide el ángulo de elevación del Sol en este momento? Ojo, dice ángulo de elevación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, igual vamos a graficar. Entonces, tenemos la torre de telecomunicaciones. Dice que proyecta una sombra de 80 metros. Recuerde que las sombras las proyectamos sobre el suelo. Ahí están las dos medidas, el de 120 metros, que es la altura de la torre, y los 80 metros de la proyección de la sombra. ¿Qué debemos hallar? El ángulo de elevación. Ahí lo vemos. Recuerden que va sobre una horizontal y el ángulo de elevación iría hacia arriba. Esa sería nuestra gráfica. Luego, para este caso tenemos que hallar un ángulo. Para eso recuerden que tuvimos dos casos y en este caso pues tenemos los dos catetos. Debemos hallar ¿qué? La hipotenusa. Entonces utilizamos la misma razón trigonométrica que utilizamos anteriormente, que sería tangente, que es la que utiliza los dos catetos, ¿no? Entonces tengo tangente de X es igual a 120 metros, que es la altura de la torre, que sería el cateto opuesto, sobre 80 metros, que sería el cateto adyacente, que es la proyección de la sombra. Dicen, recuerden por favor que para poder cancelar ese tangente yo debo resolverlo con tangente a la menos 1, utilizado en la calculadora. Shift tangente, me sale tangente a la menos 1 para hallar el ángulo y obtenemos lo siguiente. Entonces tengo X es igual a tangente a la menos 1, escribo en la calculadora 120 sobre 80 y me da un ángulo de 56,30 grados. ¿Listo? Entonces en la respuesta tenemos que el ángulo de elevación del Sol en ese momento mide 56,30 grados. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que lo que vamos a responder es estrictamente lo que nos están preguntando. Bien, eso lo vamos a tener en cuenta. Recuerden que deben ser muy juiciosos a la hora de hacer sus ejercicios. No es difícil. La idea es que ustedes puedan entender de la mejor manera. Bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Les voy a enviar en el archivo adjunto, van a encontrar 5 problemas de aplicación, ¿listo? Porque como ya les hice la retroalimentación de estos dos que dejé anteriormente, la idea era que yo mirara si verdaderamente analizando y utilizando bien las razones trigonométricas. Ya estoy en ese proceso de revisarlos todos, no es fácil, pero ahí vamos. Y ahora van a hacer estos 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios los van a realizar
en su cuaderno, por favor. Los hacen en su cuaderno. Yo les voy a decir cuándo los deben enviar. ¿Por qué? Porque este taller es un taller que es de varios problemas de aplicación, pero se los voy a distribuir en varias clases, pues para que no sean 10, 15 ejercicios al mismo tiempo. Bien, entonces hasta aquí les dejo este video. Les agradezco que me hayan escuchado y recuerden hacer el archivo adjunto. Los quiero mucho y pórtense juiciosos.